bienvenidos un día más al podcast de Teleco al Habla. Últimamente estamos trayendo muchos invitados especiales, ¿no? Sí, ¿verdad, Nat? Y hoy tenemos con nosotros a Bryce Moure. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un Nada, placer. No sé si soy especial o no, pero bueno, muy sí. feliz de estar aquí. Hombre, es una persona importante dentro, nosotros más que dentro del sector de Teleco, pues dentro del tema programación, informática, telemática y demás, Que ¿no? también nos interesa y estamos muy relacionados con ello. Así que Yo estamos creo que encantados. es bastante, yo creo que ahora ya todos estamos en cierto modo unidos por la programación en mayor o menor medida, que creo que es algo muy bonito al fin. Entonces, pues eso, pues te hemos traído porque mucha gente que nos sigue, pues te conocerá y pues para que nos cuentes un poquito tu historia y luego pues hacer un poco tertulia modo tecnología actual y cosas de estas, ¿no? Perfecto. Pues nada, pues la primera pregunta sería, ¿quién es Bryce Moure y cómo te definirías actualmente profesionalmente? Vale, a ver, a mí cuando me piden, hey, defínete, porque claro, ahora ya entra el mundo de que soy programador, que soy ingeniero de software, que soy creador de contenido, influencer, que me dicen, que me dicen por ahí. Bueno, yo siempre me defino como programador, porque al fin y al cabo es el hilo conductor de todo. Estudié informática, empecé a trabajar como programador ya desde día uno. Prácticamente pasé por diferentes empresas, me llevó a emprender por mi cuenta, a crear Mouredev, que Mouredev no es tanto el nombre de redes sociales, sino la empresa o el nombre que yo me puse como freelance hace 10 años. Y digamos que esta última etapa, pues ha venido un poco a conjugar la parte de emprendimiento con freelance con la creación de contenido, que supongo que igual ahí es donde quizás me he hecho un poquito más conocido. Y en 2005, justo ahora, pues acabo de dejar de lado, creo que por primera vez, esa parte freelance para apostarle un poquito más a la creación de contenido, porque es algo que me vino así un poco sin buscarlo, pero que de verdad me ha gustado mucho. Entonces, bueno, es una nueva etapa más de la vida. ¿Y en qué momento descubriste esta pasión por la programación? Uf, no nací con un ordenador bajo del brazo, ni de esto de que, no, es que yo ya programaba desde pequeñito porque me encantaba. No, nada más lejos de la realidad. Yo quise estudiar informática porque me gustaba cacharrear con el ordenador y porque era al que mis amigos le preguntaban, oye, Bryce, se me ha estropeado esto, ¿cómo lo arreglo? Y tú hacías como buenamente podías y sobre todo porque me encantaba jugar a videojuegos y me sigue gustando, ¿no? Entonces, ha sido así un poco de esto de que, bueno, ¿qué es lo más parecido a tecnología que puedo estudiar? Pues informática, pues ya está. Sí que es cierto que con el paso de los años, pues por supuesto me he acabado enamorando de la programación, pero bastante a posteriori. Tampoco fui una persona que incluso cuando estaba estudiando la programación fuera lo que más me llamaba la atención. Es decir, yo al fin y al cabo con temas de programación antes de empezar a estudiar, pues tuve unos contactos, pero muy pequeñitos, de esto de que, bueno, han dicho que puedes utilizar esto para poder hacer esto otro en el ordenador. Pues tú copiabas, pegabas, investigabas un poquito, pero no tenías ni idea de lo que estabas haciendo, ¿no? Tampoco nunca me lo planteé como una salida profesional, ni mucho menos. Pero bueno, con el paso del tiempo y sobre todo cuando ya pude empezar a trabajar, que también vamos a ser sinceros, es la oportunidad que tuve, ¿no? Dentro del mundo de la informática, sobre todo, donde hay más salidas laborales, sin engañar a nadie, o supongo que nadie se sorprende, es en la parte de programación y es donde yo empecé. Y ahí sí que es cierto que ya con lo que ya me iba gustando, más ver las utilidades verdaderamente reales dentro de un equipo, creando un producto, un proyecto, le dije, wow, esto es lo que de verdad me gusta y ya no lo solté desde hace 15 años, ¿no? Entonces, claro, es un poco, siempre está muy relacionado el tema del videojuego con la informática. Sí, Y una vez Parece que sí. ya nos cuentas esto, por ejemplo, tus inicios dentro del desarrollo software ya, digamos, laboralmente, ¿cómo fueron? Malos. Bueno, primero, yo creo que algo muy habitual, que es ese enfrentamiento a la realidad, ¿no? Que tú, por supuesto, tú estás estudiando y aprendes un montón de cosas, sabes un montón de cosas, tus profesores lo intentan hacer lo mejor que pueden, tú también pues intentas también lo que puedes, pero después te sueltan en una empresa y de repente dices, ah, vale, iba de esto.
No tengo ni idea, no estoy preparado, síndrome del impostor por todos los lados. Bueno, sí que es cierto que, claro, por un lado, eso lo podemos ver como mucho más natural. No tiene nada de malo pensar que no sabes o, por supuesto, enfrentarse a una realidad que si no habías tenido contacto con ella anteriormente, pues normal que te sorprenda y normal que te agobies. Pero yo, por desgracia, pues digamos que la empresa donde empecé y digamos el proyecto donde empecé y digamos también sin ahora aquí ponerlos de malos, ¿no? Porque después yo también acabé siendo jefe, pero es cierto que me tocaron unos superiores, vamos a decir, no muy buenos en lo suyo. No voy a cuestionar sus capacidades técnicas o su manera de enfrentarse al trabajo, pero sí que es cierto que creo que no eran buenos líderes de cara a llevar un equipo. Em, Entonces, sí que es cierto que, claro, eso tampoco ayuda. Cuando te sientes tan inseguro, cuando eres una persona tan junior que está intentando, pues, dar sus primeros pasos y, en cierto modo, lo que te encuentras es algo que también te dificulta más las cosas, pues eso acaba haciendo bola. Y al principio lo peor es que no sabes tampoco, yo diría que acabar dilucidando de quién es la culpa. Yo con el paso de los años, sí que por supuesto tú siempre tienes algo de culpa, pero dices, hey, quizás mi jefe, mm, no sé, lo podía haber hecho mejor. Pero en ese momento, tú lo que piensas, o por lo menos yo lo que pensaba, es que directamente yo no estaba preparado de ninguna forma, que yo no valía para ese trabajo y que no era lo mío. Después, con el paso del tiempo y hablando con compañeros, sí que es cierto que lo bueno es que estoy aquí hablando mal de jefes, ¿no? Que parece algo muy típico, pero sí que es cierto que tuve la suerte de trabajar con gente súper agradable que me acogió, que me enseñaba todos los días y que yo creo que por suerte eso fue lo que me salvó, dar con un entorno de trabajo tan bueno, quitando quizás esa parte de esferas superiores. Entonces, bueno, en cierto modo me encontré ahí con un muro que con el paso de las semanas y los meses, pues mis compañeros y compañeras me ayudaron a discernir que no era algo tan grave, sino que, bueno, a veces te cuadran mejor, peor empresa, mejores, peores jefes, mejores, peores compañeros, y tú tienes un estado de gracia, pues también correspondiente a ese momento, que yo creo que cada uno tiene su grado de Mm. culpa. Y que no sería lo habitual en toda tu trayectoria, supongo, claro. No, a ver, es cierto que a lo largo, en 15 años dan para mucho, ¿no? Como quien dice, pero sí que es cierto que no es la tónica habitual y que al fin y al cabo ya no es que sea más o menos habitual, es que le acabas dando con el paso del tiempo yo creo que la importancia que merece. Es Mm. decir, no se acaba el mundo porque tu jefe sea mejor o peor. Al fin y al cabo yo creo que hay que hacer más una lucha interna y pelear contigo mismo y decir, bueno, pues si me ha tocado un jefe bueno o me ha tocado un compañero bueno o uno malo, pues eso es de alguna forma independiente a lo que yo quiera. Te toca una empresa, pues te toca lo que te tocó. Entonces, ¿quién puede poner solución? La puedo poner yo. Tomar Mm. decisiones, pues puede ser desde lo más, no sé, lo más loco que es ya me voy de la empresa o directamente pues le quitas importancia e intentas hacer también tu trabajo y ya está, porque tampoco le puedes dar importancia máxima a todo lo que te rodea. Tienes que aprender a priorizar de alguna forma. Un Claro, poco entonces. adaptarte, ¿no? No queda otra. Creo que esa es una de las dinámicas más comunes en el sector tecnológico y más con los tiempos que corren el día de hoy, si ya lo era antes. Yo creo que ahora es esto de que, no sé, ¿cómo se llama? Adaptarse o morir o lo que Mm. sea, ¿no? Pues bueno, casi, ¿no? No en sentido literal, pero casi. Claro, entonces aquí estamos hablando de que tú empezaste, entiendo, en una empresa privada y ahora, pues, ¿qué te llevó al emprendimiento? Muchas cosas, la verdad. Yo creo que por supuesto, hay una parte de ganas de hacer cosas diferentes a lo que tú estás viendo. Yo pasé por diferentes empresas, todas privadas, durante 5 años. No, algunas multinacionales, otras más pequeñas, pero sí que es cierto que pude ver muchas cosas, ¿no? Porque son 5 años y alguien también puede estar pensando, bueno, 5 años tampoco es tanto. Em, Trayéndome a lo que estaba contando antes, fueron 5 años, pero trabajando muchas horas, más de las 8 horas Mm. de jornada laboral establecidas, ahora menos, ¿no? Entonces, es cierto que trabajé en muchos proyectos con muchísima gente, con
oportunidades muy diferentes, con muchas tecnologías, por suerte, ¿no? En aquel momento también con esto de que quieres saber de todo, quieres hacer de todo, pero me sirvió también para priorizar un poquito lo que estábamos hablando antes. Entonces, bueno, sí, estoy en una empresa, me gusta cómo trabaja la empresa o me gustan los proyectos que se hacen desde la empresa, pero tengo también otras inquietudes. Y yo por aquel entonces pues tenía muchísimas ganas de adentrarme en el mundo del desarrollo móvil, iOS, Android, hablo de hace unos 10 años, ¿no? Ya era un sector que había arrancado, pero bueno, en cierto modo estaba empezando y en empresa aún no se veía tanto que de repente un equipo se destinara a desarrollar una aplicación para móvil, a no ser que fuera un producto muy, muy concreto. Entonces tenía tantas ganas que una cosa acabó llevando a la otra y fue, ¿y por qué no intento yo crearme esa disposición para poder desarrollar aplicaciones móviles? No fue algo instantáneo. Mm. En realidad yo lo que hice fue empezar a aprender en mis ratos libres, por suerte al ya tener cierto bagaje, pues siempre que te metes en una nueva tecnología no es empezar directamente de cero y estuve meses compaginando mi trabajo en empresa privada con ese aprendizaje, con la creación de primeros proyectos, ya publicar las primeras aplicaciones en la tienda y llegó un momento que sí que es cierto que, bueno, por situaciones de trabajo, por un lado, también por presión, incluso por lo que tú te machacas a ti mismo de que, ay, no sé si quiero estar aquí, no sé si dentro de unos años me quiero ver en el mismo sitio, ¿no? Tienes la oportunidad, en cierto modo, yo tampoco, vamos a quitarle también importancia, porque a veces se habla del emprendimiento como que te la estás jugando a lo loco. Bueno, a mí me gusta un poco asentar realidad sobre todo eso. Yo tenía 27 años, por aquel entonces, estoy hablando de hace 10 años, pues nada a mi cargo como tal, dependía de mi sueldo y si yo no tenía dinero, pues no comía yo, no dependíamos de nada porque a veces también hay terceras personas, familia, lo que sea, que eso dificulta muchísimo más las cosas. Y en cierto modo yo también tenía una tranquilidad, ya conocía el sector, ya sabía que trabajando 5 años, pues como decimos en Galicia, malo será si esto me va mal, que no pueda encontrar otra empresa, mejor, peor. No quiere decir que de ahí me fuera ya a contratar, no lo sé, Google, pero algo iba a encontrar. Entonces, creo que en cierto modo y con los ahorros que yo me fui ahí acumulando, pude dar el paso. Y lo que hice pues fue ya crear Mouredev después de creo que unos 5 meses llevando esa doble vida laboral y ya llegado el momento, pues bueno, abandoné la empresa en la que estaba y empecé a crear mis propios proyectos y eso, bueno, ya empezó a tomar muchos caminos mi vida profesional desde aquel momento. Claro, Mm. porque tú abandonas ya la empresa privada para dedicarte únicamente a esto. ¿Y qué crees que decir, esos 5 años, qué aprendizajes te ha dejado en trabajar como, por ejemplo, creo que Inditex, Indra y demás, Mm. para luego, A ver, pues, muchísimos, claro. muchísimos. Por lo que yo estoy diciendo, es que trabajé en muchos proyectos, proyectos más pequeños, proyectos de estar en un equipo con 70 personas, es decir, es mucho aprendizaje en creo que incluso poco tiempo, ¿no? Viéndolo en cierta perspectiva. Lo que yo creo que más me enseñó es a conocer bien cómo funciona o creer que conozco cómo funciona nuestro sector. Ya no solo a nivel técnico, que a veces es con lo que nos quedamos, de que si yo voy a ser un programador freelance, tengo que saber programar. Por supuesto, pues bueno, ya tenía unos años pegándome mucho la cabeza con muchas tecnologías, entonces sí, había aprendido un montón de cosas, pero también había aprendido a trabajar en equipo, también había aprendido a entender cómo funciona el negocio, tanto a nivel de producto como quizás más externo, a trabajar con clientes, a priorizar, a tomar decisiones. Al fin y al cabo, aprendí a sacarme las castañas del fuego. Y creo que en el momento que tú emprendes, que tú pasas a ser una empresa, en cierto modo, tienes que tener muchas más habilidades o tienes que acabar aprendiendo muchísimas más habilidades, mucho más allá de que tú seas una persona que es capaz de programar lo que te están pidiendo. Porque creo que no es sostenible, ¿no? Porque tú al fin y al cabo vas a tener que hablar con un cliente, vas a acabar eh, tienes que acabar entendiendo sus necesidades, tienes que también llevar al cliente por donde tú quieres, en cierto modo, saber explicarle las cosas, que habrá gente que lo entienda muy bien y otra que no lo entienda tanto, hacer presupuestos, los tiempos, las entregas, cómo gestiono los problemas, cómo soy capaz de
volverme autorresolutivo, porque esto ya no vale lo de me levanto del asiento, voy donde mi compi que sé que de esto lo controla un montón y le pregunto y me va a echar una mano. Bueno, en cierto modo tienes que ser como muy realista y tener todo muy bien atado. Por supuesto no lo tenía, es decir, conocía muchas cosas, pero he tenido que aprender muchísimas más con el tiempo. Pero yo creo que sobre todo es esa experiencia, no es algo que creo que resulte fácil o por lo menos inicialmente emprender o intentar trabajar como freelance si nunca antes has trabajado en el sector, porque sería como ir a ciegas, no tendría nada con lo que comparar. Y yo, en cierto modo, aunque por supuesto en mis primeros proyectos era una cosita como muy chiquitita, nada que ver con lo que yo estaba haciendo, sí que es cierto que encuentras similitudes. Entonces, bueno, eso creo que me acabó ayudando bastante. ¿Cuáles han sido los proyectos más interesantes o que más te hayan marcado que hayas desarrollado para empresas top o tú mismo que digas, esto me ha gustado muchísimo hacerlo o ha estado muy guay? Casualmente, yo creo que los proyectos que más disfruté no son los proyectos más espectaculares, ¿no? Lo que decía, bueno, es que yo he trabajado en temas de arquitectura, creando aplicaciones que literalmente lo usaban millones de usuarios, ¿no? Y sí que es cierto que, claro, a nivel reto tecnológico, pues es muy grande, pero que con el paso de los años no los disfrutaba tanto, porque formaban más de mi día a día y tú eras como una pieza muy, muy pequeñita dentro de un engranaje de cientos de personas, si no miles. Entonces, bueno, sí, era importante, pero nunca lo sentí como eso. En cambio, pues yo qué sé, los primeros proyectos que empecé a crear por mi cuenta, las primeras aplicaciones que se empezaron a descargar, que nadie sabía quién era yo y que de repente yo subo una aplicación a la tienda de iOS, de Android, y que la descargue una persona, yo qué sé, en México en la otra punta. Son cosas que de verdad, como sentía 100% propias, me acabaron llamando muchísimo la atención. Yo acabé cofundando también una startup aquí en Galicia que se dedica al transporte de equipajes en el Camino de Santiago. Pues esto es un proyecto creado por 3 personas. Ya digo, mucho menos espectacular, pero algo que de verdad me hizo muy feliz. Desarrollé videojuegos sin yo tener ni idea y los descargaron pues 50.000 personas. Bueno, obviamente no es un juego de la Play, pero está claro que para mí era como muy importante por esos pequeños logros. Entonces yo siempre lo llevo a esos proyectos más de freelance, esos proyectos más de emprendimiento, esos proyectos que, si tengo que resumir, donde de verdad yo lo sentía como propio. Es lo que más me ha acabado de alguna forma influyendo a lo largo de los años. Y dentro del mundo freelance, claro, tú lanzas una app, ¿no? A la tienda, como has dicho, y cómo es ese momento de cómo lo promocionas, claro, porque si nadie la conoce, cómo te das a conocer, por dónde la mueves, porque claro, estás tú solo o tú con otras dos personas. Sí, 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 sí. Yo desde el principio siempre intenté tener cierta presencia online, es decir, desde el día uno, yo me acuerdo de dejar la empresa para la que trabajaba y el primer mes dedicarme cero a buscar clientes, que ese es un punto muy importante porque al fin y al cabo necesitas que te empiece a entrar cierto flujo de ingresos. Pero lo dediqué un mes únicamente a intentar crear diferentes recursos online, la propia página web, estudiar cómo yo también podría acabar llegando a más personas. ¿Me ayudó? No, en cierto modo para empezar a crearte un poquito de nombre. Lo que más me ayudó, y ahora aquí vamos al secreto, es que hace 10 años el mercado de desarrollo móvil, por supuesto, mm, no tenía la competencia que tiene a día de hoy. Incluso muchísimas empresas y os voy a poner un ejemplo real, ¿cómo podíamos pensar que por aquel entonces Google no tuviera todas sus aplicaciones desarrolladas en móvil? Parece algo impensable porque decimos, vamos a ver Google, tienes todos los recursos del mundo, tienes todo el dinero del mundo, tienes todas las posibilidades. ¿Cómo puede llegar Bryce y desarrollar una aplicación que tú no tienes sobre una herramienta en iOS? Como fue este caso, y os estoy hablando de un caso real. Una de mis primeras aplicaciones fue desarrollar Google Keep, la aplicación de notas. También he de decir que por aquel entonces habría otro tipo de libertades de cara a
crear productos que no existían, porque en cierto modo no se veía ni como una amenaza, ni mucho menos. En cierto modo era una forma de hacer que el producto, en este caso de Google, llegara más lejos. ¿Yo qué hice? Pues bueno, todo el funcionamiento que ya había en la web lo repliqué en una aplicación para móvil y le añadí funcionalidades. Que si el bloqueo por contraseña para que nadie pudiera ver tus notas, que si llegaran notificaciones cada vez que había alguna interacción con las notas, recordatorios, etcétera, cositas que no tenías con la web prácticamente. Pues esta aplicación se llegó a descargar millones de veces. Esta aplicación llegó a ser número uno en 20 países. Es decir, fue algo como muy loco. Entonces, en cierto modo, no me gusta hablar de suerte, pero entiendo que Puede también es haber ese algo en el momento en el que tema. estás. Claro, a día de hoy hacer esa aplicación no tendría ningún sentido. De hecho, pasaron 2 años, se apareció 2 años, que dan para mucho 2 años. Tardó 2 años Google en sacar su aplicación nativa y ahí sí que, por supuesto, yo ya me eché a un lado. Pero bueno, en cierto modo, ese tipo de aplicaciones, buscando soluciones adaptadas a la propia móvil que no teníamos por aquel entonces, sirvió para, en cierto modo, crearme un buen portafolio y también darme a conocer como desarrollador. Después tenía otros proyectos mm, mucho más propios que no funcionaron tan bien, pero todos los que tenían algún punto de unión con algo conocido, como que eso llamaba mucho la atención. Y después yo, a raíz de eso, intentaba tirar para mis proyectos, quizás que no había forma de que alguien lo acabara descubriendo de una manera tan fácil. Entonces yo creo que hubo un mix ahí de cara a conocer los proyectos propios. Todo eso después me sirvió porque en paralelo yo iba creando un portafolio, yo iba creando más imagen de marca profesional, me iba dando a conocer más y eso acabó atrayendo los clientes de verdad, los clientes que me acabaron contratando para, hey Bryce, desarrolla esta aplicación porque veo que ya tienes cierto bagaje con ello. Claro, o sea, tú desde que empezaste ya este tema de freelance ya tenías muy claro que tenías que tener una imagen pública, ¿no? Por así decirlo. Mm. Sí, Y es algo que actualmente, siempre tuve claro porque es que no sabía cómo llegar a la gente realmente. tu día a día actualmente, ¿cómo es como creador de contenido y freelance? ¿Cómo lo gestionas? Hasta 2025 un poco caótico, por el hecho de que sí que es cierto de que parece que crear contenido pues es, enciendes la cámara, grabas un vídeo, yo que sé, para YouTube y tiras millas, pero eso era al principio. Digamos que creando contenido llevo 6 años y al principio pues era algo muy residual, lo hice porque me apetecía, quería eh, compartir. No había nada más detrás, como millones de personas hacen y como yo cada vez que me fui a Google a buscar un error en código y había una buena persona que había documentado ese error y yo veía cómo lo solucionaba. Pues bueno, yo al fin y al cabo me encontré con ciertas dificultades para aprender desarrollo móvil. Entonces lo que hice fue, justamente el nicho en el que me enfoqué fue crear contenido sobre desarrollo móvil, que es donde prácticamente no había nada en habla hispana y donde, si me apuráis, 10 años después, sigue sin haber prácticamente nada en habla hispana. Entonces, ese fue el nicho donde me empecé a meter. Al principio, pues era eso. Yo, los gastos, entre comillas, de crear contenido o el tiempo que yo ocupaba creando contenido, pues lo cubría pues ya trabajando para diferentes empresas por aquel entonces. Pero es cierto que poquito a poco empezó a crecer la comunidad y llegó un momento que realmente se volvió inmanejable. A día de hoy, entre diferentes redes, creo que somos 2,5 millones o algo así. Entonces, es muy difícil gestionar eso si de verdad quieres seguir creciendo, quieres seguir haciendo comunidad, quieres seguir ayudando. Es muy difícil gestionar mensajes, es muy difícil crear contenido para todas las redes, crear contenido de calidad y seguir pensando en cómo funciona tu negocio y atender a tus clientes y desarrollar proyectos. Entonces, es cierto que todo creció en paralelo. Digamos que la parte de freelance, pues obviamente año tras año me iba mejor porque podía trabajar pues, para empresas más grandes, proyectos más interesantes, yo decidiendo incluso qué proyectos me llamaban la atención y qué no. Y después la parte menos controlable, que es la de creación de contenido, que por suerte em,
siempre fue bastante bien, o sobre todo a raíz de COVID, ¿no? Que yo creo que eso influyó a toda la gente que creaba contenido por aquel entonces. Entonces fue el verdadero boom del canal de YouTube en este caso. Y esta parte es menos manejable, porque en cierto modo, si llega más gente, te ven los vídeos más gente y tal, tampoco vas a cortar. O por lo menos yo no lo veía como, hey, realmente mi labor está ayudando a la gente. La gente me dice, Bryce, ¿me ayudaste con este tutorial o este curso? O Bryce, lo más loco, encontré trabajo, no sé qué. Y es, wow, descubrí algo que yo, os lo juro, en mi vida pensé que iba a ser así, ni pensé que me iba a afectar y gustar tanto. Entonces tuve que acabar tomando una decisión. Entonces en este 2025, a modo de apuesta, que esto no es algo como fijo, de decir, bueno, esto ya es el resto de mi vida, ¿no? No pasa nada. Me encanta tanto desarrollar y crear productos como crear contenido a día de hoy, pero simplemente es una etapa más de mi vida. Por eso simplemente me quedé con los proyectos propios míos y con la parte de creación de contenido y por primera vez no estoy trabajando para ningún tercero, porque eso realmente estaba volviendo complicado porque era muy difícil de manejar esos tiempos. Yo tenía cierta libertad, por supuesto, con clientes y con empresas con las que ya tienes confianza, pues ya sabían que, hey, hoy estoy, mañana no estoy, estoy hasta ahora, no estoy hasta ahora, pero se volvió muy complicado cuando empezaron ya también los viajes, las charlas, más cosas que yo quería hacer como divulgador, pues tuve que tomar una decisión. Entonces, bueno, aposté a lo raro, ¿no? Creo que es también una oportunidad, que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir y, y que estaría mal si no lo aprovechara. Mm. Porque claro, cuando tú haces tu labor de freelance, digamos, tus aplicaciones y demás, los horarios de las entregas, tu horario al día a día, claro, te lo pones tú. Claro. Claro, sí, pero siempre con ese consenso con el cliente, en cierto Mm. modo. Por eso, por suerte, es cierto que a medida que la parte de creación de contenido crecía, yo también los clientes que tenía eran clientes de mucha confianza o que ya me conocían o que ya sabían que yo cumplía, que una cosa no es trabajar con alguien que quizás no sabe su manera de funcionar. Yo, en cierto modo, siempre intenté ser muy profesional y que mi trabajo hablara por mí, en cierto modo. Entonces, hey, que yo esté de viaje o que sepas que ahora mismo no estoy porque lo que sea, no va a impedir que el proyecto siga adelante. Entonces, siempre fue una relación de confianza en estos últimos años. Claro, en estos últimos años entiendo que ya eran, pues es lo que has dicho, de clientes de confianza, pero ¿y cómo fue ese primer cliente en el que tú, claro, tienes experiencia en empresa, pero no como persona individual? ¿Cómo te vendes? En plan, ¿cómo es esa relación de tengo que venderme, pero no puedo venderme porque todavía no es tal? Entonces, Me ayudó, me ayudaron muchísimo dos cosas. Lo primero, el portafolio, que es lo que hablaba, de que yo tardé un año, prácticamente un año, en que una empresa me contratara para desarrollar una aplicación móvil. Sí que es cierto que desde el principio, pues lo típico, como yo ya tenía cierto bagaje, pues este pequeño proyectito para el amigo del amigo. Mi primo está buscando no sé quién. Claro, conocí también a muchas personas a lo largo de estos años trabajando en empresas. Hey, que tal, pidió no sé quién y claro, justo que tú ahora te acabas de poner como freelance, pues ese boca a boca y ese tener contactos funciona súper bien al principio. Y después, ya con el proyecto, con los proyectos que vas haciendo, quizás menores, vamos a llamarlos así, o que me interesaban menos. Yo qué sé, yo trabajaba en un proyecto muy grande que era crear una TPV para restaurantes, bares. Era un proyecto muy grande e interesante, pero a mí no me llamaba nada la atención porque yo quería desarrollar aplicaciones móviles. Entonces, en cierto modo, pues bueno, tampoco era para lo que yo estaba emprendiendo o haciéndome freelance. Pero claro, acabar trabajando en esos proyectos, más mi currículum anterior, el pasar por estas grandes empresas, vamos a decir, las labores que yo hice, y sumado a ya por aquel entonces, en un año, es que no sabría contarlo, pero pude desarrollar 30 o 40 aplicaciones. Así una a semana, algunas mejores, otras una chorrada, pero también yo quería experimentar y hacer muchas cosas y tampoco quería tirar demasiado tiempo trabajando en un proyecto porque
no sabía si eso me iba a acabar costando la vida profesional, porque claro, tampoco te puedes hipotecar y decir, no, tengo esta idea maravillosa, la voy a desarrollar durante un año. Los proyectos no funcionan así. Las ideas maravillosas no suelen existir si detrás no hay dinero, si detrás no hay tiempo, si detrás no hay un apoyo, si detrás no hay contactos, si detrás no hay publicidad, lo que sea. Entonces, bueno, eso sí que es cierto que yo lo tenía muy claro, por eso prefería hacer pequeños proyectos y pruebas. Entonces, claro, una cosa acabó llevando a la otra hasta que, sumado todo esto, al cabo de un año, pues una startup que se estaba fundando por aquel entonces y que ya le estaba metiendo financiación, no muchísima, pues ya dio el paso a desarrollar su producto a nivel aplicación móvil. Y entre cierto contacto y, por otro lado, el propio portafolio para avalarme, pues eso acabó llevando que me acabaron contratando. Entonces fue una empresa que empezó como muy pequeñita. Yo fui la sexta o séptima persona y acabó llegando a tener 1.000 empleados o 800 empleados, es decir, algo grande. Después sí que es cierto que acabó yendo mal también esa empresa, que es algo también muy propio de que las startups a veces crecen, hay dinero, no hay muchas situaciones más menos controlables y es cierto que, no sabría decirlo, pero 7 años después acabó desapareciendo incluso. Así que bueno, pero fue como ese momento de decir, wow, hay una empresa, estoy haciendo lo que quiero, me están pagando un salario. Entonces, bueno, ahí fue el punto de inflexión, ¿no? Con esa primera startup. Cambiando un poco de tema, ahora están muy de moda las inteligencias artificiales. ¿Tú qué opinas sobre ellas? ¿Crees que son una oportunidad? ¿Son una amenaza que mucha gente piensa que a lo mejor pueden quitarle trabajo a los programadores? ¿Cuáles son tus opiniones? Es el melón del Sí. año. Mm, a ver, creo que hay mucho más bueno que malo, pero es como todo. Es decir, Internet también fue una amenaza, Internet también le quitó trabajo a muchas personas y con Internet pudimos acceder a todo el conocimiento del mundo, pero también tenemos en él las cosas más horribles de la historia, ¿no? Prácticamente. Yo creo que siempre hay ese doble rasero y que justo estamos en un momento donde no sabemos muy bien, también yo creo que por el desconocimiento, por la incertidumbre, siendo realistas, hace 2 años a nadie le importaba la IA y ahora está en boca de todo el mundo y ya todo el mundo casi la utiliza a diario. Es como Para mí que es una herramienta, se ha puesto de moda. total, total, porque de verdad esto sí que es mainstream. No son los NFTs, no es el blockchain, que eso sí, se habló mucho, pero no dejaba de ser algo para cuatro frikis o el blockchain que no, que compro Bitcoin, yo qué sé. A mi madre le importa bien poco lo que es el Bitcoin, en cambio sabe que existe una IA que tú le preguntas cosas y te da respuestas y por una especie de magia negra. ¿No? Entonces, claro, esto es mucho más generalista. Entiendo que eso también llevó a hacer mucho más ruido. ¿Yo estoy asustado? No, yo creo que estamos viviendo una de las mejores épocas tecnológicas, una revolución al nivel de Internet, al nivel de los smartphones, pero que por supuesto tenemos que saber manejar. Es decir, hablamos de Europa, pues bueno, por supuesto tendrá que haber unas regulaciones. Nosotros tendremos que saber cómo trabajar con esa IA. Nosotros tendremos que saber cómo a las nuevas generaciones o gente más desconectada de la tecnología, cómo de verdad tiene que utilizarla. Tenemos que acabar enseñando cuáles son las implicaciones. Nosotros también estudiando mucho. Y yo creo que esto es algo que lo malo es que ha venido súper rápido. Lo malo es que de un día para otro teníamos ChatGPT respondiendo un montón de cosas y nosotros no somos tan rápidos a la hora de adaptarnos a este tipo de disrupciones. Entonces, normal que exista miedo, normal que haya gente que esté asustada, normal que yo a veces hasta me cuestione, wow, ¿cómo está haciendo esto? Pero yo lo que intento hacer es, vale, vamos a entender bien cómo funciona esto, vamos a aplicarlo a mi día a día de la manera que yo pueda y vamos a sacarle rendimiento. Tenemos que ya cambiar el chip de que hay cosas que no vamos a volver a hacer como hacíamos antes. Y esto no implica, o por lo menos yo como lo veo, esto no implica que necesariamente acabe derivando en perder trabajo. Que, sobre todo en programación, dice, si yo le pido código y me da código, dice, ya, pero ¿qué código te da? ¿De qué manera te lo da? Tú entiendes el código, tú sabes qué implicaciones tiene este código, tú sabes cómo encaja este código con todo tu proyecto. Y por supuesto llegaremos a algún momento en el que esto también lo haga bien. Pero esto es como todo, nosotros evolucionamos para poder hacer otras cosas diferentes. El programador
del año 2025 no es el mismo que el de 2020. Y así en prácticamente cualquier sector, quitando en algunos quizás más manuales, pero en los sectores donde hay tecnología por el medio, siempre nos ha afectado, entre comillas. Va a desaparecer el programador? No. ¿Va a hacer cosas diferentes y tener que trabajar de una manera diferente? Sí. ¿Qué programadores van a perder su trabajo? Los que se empeñen en trabajar como se trabajaba antes de la IA. Entonces creo que aquí hay, no sé, hay mucho debate alrededor de todo esto y muchas cosas que tener en cuenta. Pero bueno, mis sensaciones en principio son buenas siempre y cuando intentemos sacarle provecho y lo tomemos como una herramienta. Claro, entonces lo tomas con una herramienta y crees que juntando lo que sabía un programador experimentado con códigos generados por IA puede surgir, quiero decir, códigos de mucha más calidad en general que anteriormente. Claro, yo creo que más calidad, desarrollos que a día de hoy eran impensables por el tiempo, por el dinero, se van a poder hacer, los podrán hacer otro tipo de equipos y eso nos llevará a acabar desarrollando un software que a día de hoy creo que aún no sabemos ni que podemos desarrollar, que al fin y al cabo yo creo que de eso se trata la evolución. Y después también a las nuevas generaciones, a esa gente que está dando los primeros pasos en programación. Hey, tener alguien que te ayuda 24/7, eso es una pasada. ¿Qué pasa? Que no lo tienes que utilizar para pedirle resultado al examen, copiar, pegar, siguiente. No, porque esa es la gente que de verdad va a ser prescindible, porque no va a aportar nada. Nosotros tendremos que aportar valor por encima o en habilidades diferentes a las que ya está cubriendo la IA, a nivel de conocer el negocio, al nivel de entender bien cómo tienen que funcionar las cosas como desarrolladores. Y no centrarnos tanto, porque a veces también creo que hay la creencia equivocada de que el programador, la programadora es quien escribe líneas de código. No, es decir, nos tienen que acabar pagando por cómo pensamos y por cómo aportamos a nivel superior que escribir líneas. Líneas es algo necesario para acabar realizando nuestro trabajo, pero simplemente es una parte muy pequeña de todas las tareas que tiene que acabar realizando un programador, un ingeniero de software o como le querráis llamar en su día a día. Entonces ahora nos vamos a poder centrar también otras tareas que antes cuando nos decían, hey, es que no se pueden hacer test en el proyecto porque el manager no da tiempo, no sé qué. Bueno, pues ahora ya no va a haber esa duda. Es decir, si ya no puedes es porque alguien os está intentando sabotear el proyecto, pero no porque de verdad existan unas implicaciones de semanas y semanas porque tengo que picar código. No, pues bueno, céntrate en otro tipo de cosas. Claro, entonces ya la conclusión es que tenemos que tomar pues la IA pues como una forma de aprender y no algo que nos haga el trabajo por sí mismo, ¿no? Igual en cierto modo que pues lo vivimos con Internet, ¿no? Con Internet también hubo muchísimo revuelo y siempre hay estas fases, ¿no? De amenaza, negación, después como que todo es fantástico. Yo creo que, bueno, ahí tendremos que acabar encontrando nuestro sitio y aunque la IA, y sí que es cierto, que creo que esto es el mayor problema que tenemos ahora, es que cada día hay 50 noticias, con 50 avances, con 50 cosas que no sabíamos ni que se podían hacer. Y nosotros evolucionamos de una manera mucho más lenta. Entonces creo que también hay que dar ese margen, ese reposo, ver al fin y al cabo qué va pasando. ChatGPT apareció, por decir aquí el modelo que más se conoce, apareció hace 2 años aproximadamente. A la semana ya estaban las noticias de que los programadores perdían su trabajo. Han pasado 2 años y la vida ha seguido. Y aún así, aún salen esas noticias de que es que tal empresa no está despidiendo y después lees y bueno, es porque es cierto que hay tareas que se están intentando pues mejorar con la IA, en otras que lo que ha pasado es que no hay presupuesto, en otras lo que ha pasado es que ahora mismo las empresas no crecen año tras año, no sé, la panadería de vuestro barrio cada año tiene un empleado más. Pues bueno, esto también pasa en el sector tecnológico. Venimos de un COVID y de un cambio de paradigma a nivel empresarial y tecnológico que sin precedentes. Hay muchos factores y a veces nos quedamos con, es que no, van a despedir y tal empresa. Bueno, analicémoslo un poquito y donde hoy se despide, mañana se contrata y donde esta empresa está utilizando estos mecanismos, quizás cuando ya establezcan estos mecanismos de IA, vamos a llamarle, después permite pues volver a traer a gente que va a acabar realizando otras tareas y así con millones de casuísticas. Pero bueno, la realidad es que
los trabajadores que ya trabajaban siguen trabajando y día a día se sigue contratando. Ahora es cuando tenemos que acabar también entendiendo qué significa ser contratado, qué significa aportar valor, qué significa que una empresa quiera contar contigo, porque yo creo que ahí también hay una visión que tenemos equivocada, que se nos ha vendido también esto como, no, yo sé programar, pues nada, esto es, me voy a LinkedIn y en una semana tengo trabajo, cobro 50.000 euros y ya está. No, no, no funciona así. Es decir, nadie te va a regalar nada. Entonces también hay mucho proceso y mucho entendimiento que tener por delante. Claro, y aquí Ahora, además justo mencionabas ChatGPT como uno de los modelos más conocidos, pero claro, lo que hablabas también de que han surgido un montón de noticias. En estos últimos meses ha salido la ya DeepSeek, ¿no? China, que hace de todo, encima bajaron un montón las acciones de Nvidia. Ocurrió ahí una cosa, la gente empezó a tener miedo de robo de datos y demás, código abierto. No sé qué opinas tú de esta polémica en general. A ver, yo creo que como todo, hay matices infinitos, como siempre. Yo creo que yo ponía un tweet, es decir, tampoco quiero entrar ahora aquí a meterme en jardines donde no sé qué. Decíamos, la IA china que nos roba los datos. Vamos a ver. Tienes un Xiaomi en la mano, o tienes un Samsung, o tienes un iPhone. Es decir, todo tiene componentes chinos, pero a eso no es un problema porque te ha dado la gana. Te levantaste en ese momento con ese rollo. Hablamos de eso, filtrado de datos. No lo sé. Yo no sé en qué mundo vive el resto de la gente, pero desde que tenemos Internet y desde que existen las grandes compañías, ya pocos datos son nuestros, prácticamente. Entonces, esto de ahora pensar, no, me roban tus datos. Pero vamos a ver, José Luis, si le estás poniendo tu código, que es, vamos a ser realistas, bastante cutre, ¿a quién le importa ese código? ¿Qué crees? ¿Que va a utilizar ese código para mostrárselo a alguien? No, eso forma parte de una base de datos que va a recoger gigante para después reentrenar y tu código no le importa a nadie. Lo importante es la maraña esa de datos que tienes por ahí. Entonces, claro, llegamos a un debate que yo me intento salir siempre de él porque creo que a veces no es ser reales con el mundo en el que estamos, porque a día de hoy los datos se mercadea con ellos, se venden, se roban y llega un momento que ya no sabes si son de Estados Unidos, si son de China o si yo qué sé. Entonces, bueno, tema debate datos, me da igual. Tema cómo implica que aparezcan pues nuevas empresas. Para mí la competencia siempre fue buena. Que Apple saque un iPhone que haga no sé qué es bueno porque Google va a hacer un Pixel que haga no sé qué, Samsung no sé qué. Que al mes siguiente aparezca Xiaomi con no sé qué, va a hacer que Apple haga... Es decir, al fin y al cabo, estos duelos entre grandes compañías que en cierto modo, pues a mí no me afectan tanto, creo que para el cliente final es bueno, porque que aparezca una IA que se ha entrenado, por ejemplo, DeepSeek, con mucho menos dinero, por ciertas capacidades que han explotado de las GPUs que no lo estaban haciendo de la misma manera pues OpenAI. Pues ahora OpenAI, en el momento que sepa cómo eran capaces de, con tan poca capacidad, vamos a decirle, a la hora de entrenamiento, pudieran llegar a crear un modelo pues razonador tan bueno como el O1 o se dice que tan bueno como el O1 de OpenAI, pues ahora con todos los millones que tienen invertidos en GPUs van a poder hacer Skynet, vamos a decir. Entonces creo que está guay que en cierto modo aparezcan estas cosas. Que sea de código abierto, creo que también es un golpe sobre la mesa importante, porque yo soy una persona que creo que el sector del desarrollo de software, el sector tecnológico, si está donde está a día de hoy y sin quitarle importancia a lo que se ha hecho durante toda la historia, creo que ha sido más gracias al código abierto y a la comunidad que al software privativo. Obviamente, estaba allí IBM en los años 70, pues mostrando cero líneas de código, haciéndose ricos, pero a día de hoy cuáles son los productos que se usan o de qué manera se usan. A día de hoy ya todo el mundo intenta compartir porque sabemos que todo eso se retroalimenta para seguir creciendo. Entonces, yo ahora mismo que tengo un modelo privativo de OpenAI que no tengo ni idea,
cómo funciona. Tengo cero información. Y en cambio tengo un modelo de código abierto como es DeepSeek en este caso, pero ya no por quedarnos con DeepSeek, por cualquiera de código abierto. Creo que eso, al fin y al cabo, ya va sentando otros precedentes a la hora de decir, hey, que con la comunidad también se puede llegar más lejos, que estos modelos, cuidado con lo que tú estás haciendo únicamente para lucrarte, únicamente para cerrar todo ahí en tu burbuja, cuando de repente puede haber gente que lo puede mostrar por otro lado. Entonces, yo creo que estas guerras entre compañías lo que hacen es que sigamos evolucionando. Fuera de eso, las polémicas de que si datos, que si... Bueno, me intento salir porque creo que están lejos, al fin y al cabo, de la realidad que sufrimos con toda la tecnología en concreto. Que igual lo que tenemos que replantear es cómo funciona la tecnología en general a día de hoy, no que aparezca una IA china que, oh Dios mío, me va a acabar robando, no sé, mi código, que es prácticamente inusable, ¿no? Sí, ¿y estas tecnologías cómo crees que evolucionarán en el desarrollo de aplicaciones móviles en el futuro? Yo creo que acabaremos tendiendo a que hagan prácticamente todas las labores de código, ¿no? Porque ya lo estamos viendo, en cierto modo. No creo que esto sea una evolución hacia el no code, ¿no? Aquello de que me haga todo sin yo tener ningún control. Creo que justamente ahí nuestra labor está en acabar precisamente teniendo el control, que quizás sea desatendido a la hora de crear código, pero que yo siempre tenga esa última palabra a la hora de integrar, a la hora de saber cómo evolucionar, porque si ahora 10 personas igual de senior los juntamos en una habitación y los ponemos a hacer código, la van a hacer diferente esas 10 personas. Y cada uno tendrá sus puntos fuertes y débiles. Entonces creo que ahí nuestra capacidad para tomar decisiones y para entender las cosas mucho más allá de lo que son las líneas de código que funcionan aparentemente, creo que ahí es donde de verdad tendremos una verdadera importancia. Aún así, yo sí que creo que acabaremos llegando a ese punto en el que cada vez sea capaz de desarrollar más y mejor código. Vamos hacia eso, pero bueno, siempre siempre tomándolo como herramienta al fin y al cabo. ¿Y a ti qué tendencias tecnológicas te llaman más la atención para el futuro también? ¿Algo que te gustaría a ti ver? Mm, Yo creo que esto como cuando se hablaba mucho del blockchain, ¿no? No sé si sois conscientes de esa época, pero parecía que una empresa para que alguien quisiera, no sé, meter dinero en ella, tenía que decir, no, utilizamos blockchain. Bueno, blockchain es una tecnología que te da unas capacidades que son magníficas y ya está. Pero no tienes que estar repitiendo en cada línea, ¿no? De tu página web para que así la gente sepa que estás al último. Ahora estamos en esa época. Ahora estamos que cualquier producto con IA, e integra IA y no sé qué. Creo que el verdadero momento es cuando la IA esté presente en nuestras vidas sin que tenga que poner la etiqueta, en cierto modo, de IA. Yo creo que lo tomemos como algo natural. Ya empezamos a dar nuestros primeros pasos. Yo, por ejemplo, yo tengo ChatGPT y tiene la ventanita esta para abrir con un comando y preguntarle cualquier cosa. Pues ese es como mi Google, mi nuevo Google, en cierto modo. Pues ese tipo de integraciones, ya no solo preguntando nosotros, que nuestros datos se traten de una manera más inteligente, que sea capaz de predecir por ciertas rutinas que yo tengo. Esa integración más profunda, sin que sea utilizar la IA de la aplicación A o de la aplicación B o de la aplicación C, creo que verdaderamente será el punto de inflexión grande que tendremos a nivel tecnológico, que nos podremos aprovechar de un montón de herramientas, sí que es cierto que basadas en IA, pero como algo más, como que a día de hoy ya teníamos nuestras pequeñas IAs o nuestras pequeñas herramientas de machine learning o de predicción de código o no sé qué, y simplemente nos preocupábamos con que funcionara y con que de verdad las respuestas fueran buenas, más allá de qué es lo que tiene por detrás, porque al usuario final, a mí me da igual, si me das una buena respuesta, me da igual que sea IA o me da igual que sea magia negra lo que estés utilizando. Si a mí me vale, pues por mí bien. Y siguiendo un poco con el tema este de la IA como herramienta y volviendo a tu época de junior, quería preguntarte un par de cosas sobre, por ejemplo, el mercado laboral. Y es que actualmente, pues, muchas empresas, yo qué sé, pues piden, quiero un junior con 22 años, recién salido, con 3 años de experiencia y, yo qué sé, ¿sabes? Cosas de estas que son un poco irreales, ¿no? El junior unicornio, ¿no?
A ver, yo creo que hay varios puntos, ¿no? Primero, estamos en un momento tecnológico en el que las empresas están reajustando muchas cosas. El COVID ya nadie se acuerda de él, pero es cierto que llevó a tomar muchas decisiones a las empresas y no salieron bien. Y ahí aún no teníamos IA. Es decir, la época de Meta despide a 10.000 personas. Ahí no había amenaza de IA, pero ahí a nadie le importaba. Ahí nadie decía que nos iba a quitar la IA al trabajo. Bueno, obviamente mm, vivimos unas vacas gordas, ¿no? Como se suele decir. Vivimos una época dentro del sector del desarrollo muy diferente a lo que estábamos viviendo. Yo creo que ahora nos tenemos que retrotraer un poco a cómo estaba el sector antes del COVID, no de esto de que tú salías de la facultad o del bootcamp o no sé qué y ya una empresa al día siguiente te estaba tocando en la puerta con 50.000 euros. Eh, lo siento. No funciona así, no te los merecías. ¿Qué pasa? Que bueno, ley, oferta, demanda, dinero que había en las tecnológicas, que estábamos todos encerrados en casa, que la tecnología se consumía de otra forma. Por supuesto, hubo muchos factores. Entonces estamos en esta época de que, hey, cuidado, que venimos de un momento muy raro a nivel tecnológico, las empresas están en modo más conservador, porque saben que en su día tomaron decisiones, que si el teletrabajo, que si no sé qué, y no quiere decir que el teletrabajo sea mala, pero bueno, en aquel entonces pues valía todo. Y ahora, igual tú no te has preocupado por la gente que tienes teletrabajando y ahora quieres que vuelvan a la empresa porque dices que el teletrabajo no funciona. Bueno, no, igual hay otros matices que hay que tener también en cuenta. Entonces estamos aún saliendo de esa, no me gusta llamarlo burbuja, porque esto no significó que ahora haya menos gente trabajando en desarrollo. Hay más gente cada vez, pero bueno, sí que es cierto de que hemos vivido una época un poquito más diferente o anormal. Entonces, no burbuja, burbujita, no del desarrollo, vamos a llamarle. Eso unido a toda la incertidumbre de la IA. Que claro, si yo escucho a Mark Zuckerberg, al Juan de Nvidia, que claro, son la gente que corta el bacalao, como quien dice, a Elon Musk, no sé qué, claro, gente que lo- tienes que tomar con cierta verdad de fe lo que dicen porque son las cabezas tecnológicas de nuestra época. Después, bueno, después yo suelo siempre pensar que nadie sabe de todo y que las verdades universales no existen y donde Elon Musk dice una cosa, al día siguiente la está liando por otro lado y donde Mark Zuckerberg dice no sé qué, al día siguiente te está robando los datos con Facebook. Entonces, bueno, y donde Juan de Nvidia, y siento que le llame Juan porque no sé, es Juan, no sé cómo se escribe el nombre del CEO de Nvidia. Normal que diga que la IA es lo mejor que le ha pasado al mundo porque si la gente cree eso, él vende más tarjetas gráficas, que es con lo que se entrenan las IAs y él gana más dinero. Y todos más felices, las acciones suben y le hacen la ola. Entonces, siempre hay el punto este de, sí, estamos en una revolución, sí, por supuesto, esta gente sabe infinito más que yo y controla el mercado mucho más que yo, pero siempre hay la realidad, de qué manera se dijo, de qué manera llegó a los medios, de qué manera yo lo repetí. Hay gente a favor, en contra, hay gente que a mí me comenta en los vídeos de YouTube, oye Bryce, deja de hacer vídeos, que total ya vas a perder tu trabajo, que no es necesario, yo qué sé. Hay mucho loco suelto también por ahí, creo que siempre hay que verlo como una escala de grises, no tanto ahí, no sé, polarizar las opiniones. Entonces, bueno, yo personalmente no creo que sea todo tan grave como nos lo están haciendo ver. Entonces, creo que con cierta, hay que verlo todo con cierto, no sé, con cierto margen, no alejándonos, intentar verlo así como muy en tercera persona todo. Por eso, cada vez que vemos, hey, las empresas que piden a una persona con 2, con 3 años, bueno, las empresas, si pueden contratar a alguien con 2, 3 años de experiencia, pagándote lo mismo que a un junior del día uno, pues joder, el CEO de la empresa, pues más que contento. Entonces yo creo que hay ahí ese doble punto. Por un lado, las empresas que en cierto modo ahora son más cuidadosas a la hora de contratar porque se han dado cierto golpe y en cierto modo también ha cambiado el panorama. También, y esto lo siento mucho, un poco hablando hacia los estudiantes, que creo que nos hemos creído lo que no somos. Es decir, programar no es algo que se aprenda en un mes, no es algo que se aprenda en 3 meses, no es algo que se aprenda en 4 años de facultad. Vas a llegar y te vas a enterar de media. Y creo que te han vendido o nos han vendido no, esto es
la mejor profesión que hay porque en solo unos meses y haciéndote 4 cursos ya te van a estar pagando. ¿Lo puedes conseguir? Sí, no digo que sea imposible, pero no es lo natural. Yo estudié muchos años y pasé muchos años y sigo a día de hoy sin saber hacer millones de cosas. Entonces creo que esto es una carrera también de fondo. Entonces creo que ahí también ha sido un poco el resultado de las propias empresas adoptar esa distancia de cara a, es que me llega tantísima gente diciendo que es programadora y no lo son. Es decir, que te hayas hecho unos cursos o que hayas aprobado lo que sea, o incluso que hayas salido de la facultad o lo que sea. Hay muchas formas de transcurrir por tu vida laboral. Puede ser una persona que estudia el examen el día antes o puede ser una persona que todos los días ha ido pues estudiando un poquito. Entonces, está claro quién va a aportar verdadero valor. Entonces, de ahí entran estos mecanismos de que te pido 2 años, 3 años de experiencia. No, yo creo que hay el punto de no quiero tampoco que me llegue todo el mundo, porque eso para mí a nivel de empresas es un caos y lo que me está llegando es gente que en realidad, y sintiéndolo mucho, no está preparada. No quiere decir que haya un momento en el que estemos preparados, pero quizás mucha gente de la ola o del momento este de aprende a programar en 2 meses y consigue trabajo. Y están llegando, y esto yo lo sé porque al fin y al cabo yo también lo veo en la propia comunidad y conozco a mucha gente que tiene su empresa y dice, hey, es que llegan aquí, es que se han hecho 2 proyectos que han copiado y pegado. Claro, tú no puedes acabar pagando un sueldo a una persona que te va a acabar aportando, y yo lo siento mucho, tampoco, para una empresa que como funciona es que tú tienes que acabar dando dinero a la empresa. El proceso de aprendizaje va a existir siempre, pero está claro que hay gente más y menos preparada. Entonces, es la manera de también luchar contra eso. Por otro lado, esto no quiere decir, y que nadie se desilusione, de que, claro, ahora no voy a conseguir trabajo porque necesito 2, 3 años, que es lo que me pide la empresa. No, eso es como una forma de maquillar necesito a alguien que sepa más o menos hacer las cosas. Las empresas no son tontas y saben que, ¿qué crees? ¿Que te va a aparecer una persona de 3 años, junior, cobrando la miseria que le quieres acabar pagando? Como si fuera de día uno. No, las empresas no son tontas. Pero ¿qué pasa? Va a haber el momento este en el que tú vas a tener que aprender a venderte, en el que quizás tú no tienes la experiencia de trabajar para una empresa, pero sí que tienes un buen portafolio y un buen background y que eres capaz de demostrar, al fin y al cabo, que eres capaz de realizar el trabajo que te están pidiendo. Porque no es que tú entres ya para realizar tareas senior, es que tú entres sabiendo un mínimo de lo que ellos van a necesitar para elaborar el proyecto que sea. Entonces, creo que ahí hay un poquito de realidad, ¿no? En cómo lo pintan las empresas, que entiendo que eso tampoco está bien, que te cuenten esas movidas cuando no es lo que están buscando en realidad o cuando no es lo que van a encontrar en ningún caso. Y después también nosotros, la parte de asumir cierta culpa o de abrir los ojos o de darnos cuenta que, oye, tío, es que nadie te va a regalar eso. Tú no vas a empezar a elaborar un trabajo de ingeniero de software cobrando un sueldo que en muchísimas otras profesiones igual es posible que no ganes en toda tu vida, y va a llegar ahora aquí alguien como si fuera una especie aquí de Teresa de Calcuta a regalarte dinero. No, no funciona, no funciona así. Entonces, claro, si al final buscamos esa parte de realidad pura y dura, creo que todo se entiende muchísimo mejor y nada es tan terrible como parece que lo es, ¿no? Cuando vemos la experiencia, lo que nos cuenta la gente, o que llevo buscando trabajo. Alguien me decía el otro día que llevo buscando trabajo 3 semanas y es que no hay manera. Y dije, joder, tío, pues 3 semanas o 3 meses y un año. Ya. Y no sería raro tampoco que pasara eso. Entonces hay que buscar un poco la balanza entre lo que piden, saber lo que somos, ¿no? Y demás. Sí. ¿Qué consejo Claro. le podrías dar a alguien que quiera iniciarse en este mundo del desarrollo y la tecnología? Que se vea el último vídeo que he subido a YouTube. No, a ver, porque hablo justamente de esto, porque también me cansé un poco de justo lo que estábamos comentando y dije, Ujú. mira, voy a dar realidad sobre esto y vamos a decir las verdades como son. Eh, Diría que de verdad se informe y que acabe entendiendo de dónde se está metiendo y que tiene que estar dispuesto a llegar a ello. No se trata de yo quiero programar porque quiero conseguir trabajo, ganar dinero, no sé qué. No, tienes que estar dispuesto a lo que implica. Y lo que implica no es que seas una persona superdotada. No, cualquier persona puede
aprender a programar, pero tiene que estar dispuesto al proceso de todos los días estar pegando contra un muro, equivocarse, llorar. Parece que no aprendes, no sirvo para nada, lo quiero dejar. Lo pinto súper terrible, ¿no? Y después otro día que esto es fantástico, qué guay, cómo me divierto, me encanta, pero bueno, es un camino largo y es un camino con muchos baches, con muchas alegrías, con muchos baches y tienes como que visualizar muy claro que la recompensa está al final, pero lejos. Nada que puedas acabar consiguiendo en unas semanas ni en unos meses, y mucho menos sin muchísimo esfuerzo por tu parte, que, lo repito, no exige unas grandísimas capacidades, pero sí que exige esa constancia, esa paciencia, esa muchísima práctica, que no es que yo ahora te hable de años y que sea, no, es que llevo un año viendo cursos. Bueno, ¿y cuántas veces te sentaste delante del teclado a programar algo por tu cuenta? No, es que claro, cuando me pongo delante de un teclado es que el síndrome del papel en blanco, no sé ni por dónde empezar. Pues tú te estás respondiendo a la pregunta de si de verdad estás, entre comillas, preparado o preparada para programar algo. Entonces, siempre viéndolo con mucha realidad y con, al fin y al cabo, la certeza de que lo que tienes que pasar tú a año 2025 es lo que pasé yo en el año 2010, ¿no? Al fin y al cabo, todo el mundo tiene que pasar por ese camino, bueno o malo. Bueno, depende también de cómo te lo tomes y al fin y al cabo de las ganas y las intenciones que tú tengas. No es el quiero conseguir trabajo porque dijeron que estaba bien pagado y ya está. No voy a decir que tengas que ser un apasionado del desarrollo ni que toda tu vida te tuvo que gustar. Ya os he contado yo mi ejemplo que no es para nada ese, pero bueno, en algún momento te tiene que gustar y te vas a tener que implicar de una manera seria, si no es muy difícil también de conseguirlo y sobre todo de mantenerlo a largo. ¿Qué consejo te darías a ti mismo hace 15 años cuando estabas empezando en todo esto? Mirándote con perspectiva, ¿qué le dirías a ese pequeño Bryce que está Sí. empezando? Eh, Esto suena irreal, pero claro, ahora sabiendo lo que pasó, Ujú. estoy condicionado, ¿no? Que de verdad creyera en mí mismo y que creyera en que el esfuerzo, no voy a decir que esto sea aquí el mundo de la piruleta, que claro, si lo quieres, lo consigues, bueno, todos esos rollos que escuchamos por ahí, que bueno, la vida es cruel y a veces las cosas no salen perfectas. Pero sí que es cierto que si yo lo tengo que resumir de alguna forma, que yo siempre intenté tomar decisiones en base a mi trabajo, en base a intentar conseguir cosas que creo que eran buenas para mí, siempre siendo sinceros, tampoco saltándome ningún paso y con muchas comillas buscando esa felicidad, ¿no? Al fin y al cabo yo quería desarrollar aplicaciones por mi cuenta y se montó la empresa y con mucho trabajo pues conseguí mis clientes y con mucho trabajo después pude tomar otras decisiones y después decidí compartir y durante muchísimos años compartiendo a nivel, si hablamos económico de empresas, es una ruina, porque utilizas un montón de tiempo y ganas cero dinero. Y que nadie piense que YouTube aquí ganas porque, claro, es Rubius, porque sí, genial. Pero esto no funciona así. Es decir, está peor pagado cualquier cosa que te den en redes sociales, a no ser que explotes, que un trabajo de desarrollador de software con 15 años de experiencia, como es en mi caso. Así que, al fin y al cabo, también intenté buscar qué es lo que más me gustaba a mí y ser muy sincero conmigo mismo. Así que, no sé, que creyera en mí, que las cosas que, en cierto modo, iban a acabar saliendo, ¿no? Hombre, es un buen consejo. Sí. Y así un poco ya para finalizar, ¿hay algún proyecto actual o futuro que puedas compartir con nosotras, que estés trabajando en él o que tengas en la cabeza? A ver, uno de mis focos principales ahora mismo, tanto como proyecto, es hacer sostenible la parte de creación de contenido. Es decir, ahora que he abandonado pues, los proyectos de terceros, yo lo que quiero es no sentirme condicionado por acabar cayendo quizás en la rueda del influencer. No, sin nada en contra, pero es decir, yo no quiero depender de patrocinios. Yo no quiero depender de que ahora te llegue una empresa y te diga, Bryce, no sé qué. No, es decir, yo quiero ayudar a la gente a que aprenda a programar, democratizar el estudio, que la comunidad de habla hispana, pues, que esté bien preparada, que sepa a lo que se está enfrentando. Entonces, eso lo que me llevó es a crear un campus de estudiantes, ¿no? Para también poder financiar, yo por un lado,
el poder crear más y mejor contenido gratuito. Entonces, es como mi proyecto core a día de hoy de cara a mantenerme independiente a la hora de poder crear contenido, sobre todo gratuito, ¿no? Porque al fin y al cabo no es perder el foco, es simplemente tener el mecanismo para yo poder seguir ofreciendo ese contenido. Entonces es como mi gran proyecto de 2005, que se llama Moure de Pro, ¿no? Y otro tengo otro proyecto, pero ese es secreto. Eso nos puede contar. Vale. Que me hace mucha ilusión, muchísima ilusión, pero ese aún no puedo contarlo. Pues nada, ahora ya como has comentado lo del contenido y demás, pues quienes escuchen el podcast, pues dónde pueden encontrarte, ¿no? Porque tienes canal de YouTube, redes sociales, Mm. de hecho tienes un libro sobre JIT, ¿no? Sí. Pues si Tengo querías ahí un poquito de todo. explicar un poquito dónde te pueden encontrar o sobre tu libro, mismamente. Mm. Lo más fácil para encontrarme es poner en Google MoureDev o moure.dev, que es la web, o Bryce Moure, es decir, vosotros escribís el nombre y algo acabará saliendo por ahí. Sí que es cierto que hay sitios donde hay más o menos contenido, en YouTube sobre todo hay tutoriales, en Twitch hay un contenido quizás así más natural. Después está Instagram, Twitter, compartiendo recursos, la plataforma Moure de Pro con ese extra para la gente, bueno, porque quiere darse ahí un empujoncito más grande. Tenemos una comunidad de Discord que va a llegar a 100.000 personas, que para mí es uno de los mejores sitios, porque aunque se llame MoureDev la comunidad, los protagonistas es la gente que está allí, ayudándose, compartiendo recursos, hablando, yéndose a una sala a charlar, a hacer ejercicios, están creando proyectos entre toda la gente. Entonces, para mí es uno de los mejores sitios que hemos acabado creando. Entonces, bueno, redes sociales, montón de cursos, montón de tutoriales, no sé, se cuentan a cientos porque ya van 6 añitos, pero es posible que encontréis ahí algo que os puede servir, porque también aparte del contenido más curso de tecnología, de que si curso de Python, de que si curso de no sé qué, no, también hay muchos vídeos de cara a dar consejos y de cara también a establecer esa realidad del sector. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a terminar esto por aquí. Creemos que ha sido un podcast bastante enriquecedor, la verdad. Esperemos que hayas estado Muchas bien. gracias. Y pues Vale, nada, perfecto. nos escuchamos en la siguiente conexión.